Buenas tardes, estimados técnicos, productores que nos acompañan el día de hoy en nuestra primera videoconferencia. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Amílcar Aguilar, ¿verdad? Él nos estará presentando la conferencia sobre sistemas de cosechas de agua para fines productivos. Al final estaremos haciendo un espacio de preguntas y respuestas, igual donde podemos intercambiar alguna experiencia que tengamos con productores, ¿verdad?, de la zona. Les pido el apoyo técnico, ¿verdad?, ahí para hacer el filtro de las preguntas al finalizar la conferencia. Esperamos que sea de provecho, ¿verdad?, la capacitación. Adelante, don Néstor, le escucho. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Néstor Castellón, trabajo para CATIE en el marco del proyecto Cosecha de Agua y voy a tener la oportunidad de compartir sobre los avances y alcances que hemos tenido hasta ahora con el proyecto Cosecha de Agua. También me acompaña el ingeniero William Bisting, ¿verdad?, que va a estar también con nosotros por si hay alguna pregunta de más de carácter técnico en campo para que podamos responder a sus inquietudes. Vamos a compartir este tiempo que tenemos en dos momentos. Vamos a trabajar un poco sobre todo lo que el proyecto Cosecha de Agua ha diseñado en la parte conceptual y metodológica para desempeñar en campo la idea de trabajar el corredor seco a través de un proyecto como el de esta envergadura que trata de responder a las necesidades más críticas como es la escasez de agua y a través de esta tecnología de cosecha de agua poder motivar o poder impulsar acciones que puedan orientarse a fines productivos. Entonces, voy a conversar rápidamente que el sistema de cosecha de agua para fines productivos que el proyecto tiene. Este es un proyecto pues, que CATI está ejecutando en 10 municipios de la Segovia con el apoyo financiero de COSUDE. INTA, de hecho, es un socio nacional en el cual se ha estado involucrando en todo el proceso de aprendizaje y discusión sobre cómo este proyecto se ha venido desenvolviendo a lo largo de este periodo de tiempo que iniciamos, más o menos llevamos ya año y medio en ejecución. Básicamente los objetivos para la tarde de hoy es compartirnos las experiencias de los sistemas de cosecha de agua para fines productivos, con énfasis en la construcción de reservorios, básicamente de escorrentía. Un poco discutir con ustedes algunas inquietudes, pero también reflexiones sobre todo este proceso que con el interés de poder responder a todas estas necesidades de agua, sobre todo en zonas secas, a fin de que podamos tener la posibilidad de producir en estos territorios donde el agua de alguna manera es bastante escasa y que se comporta de una manera diferenciada a lo largo de todos estos años. Este es un proyecto, pues, que trata de responder a todas las medidas de adaptación al cambio climático. Como sabemos, Nicaragua pues, es un país que está ubicado en el ranking mundial como uno de los principales países que tienen problemas con lo relacionado a variabilidad climática y que básicamente no, en lo que respecta al corredor seco, nosotros podemos tener esos efectos a través de sequías continuas y que es la razón de ser de estos proyectos de cosecha de agua para que puedan reaccionar y responder a los sistemas productivos a base de un agua captada de lluvia, ¿verdad? Y que se pueda trabajar con nuestros productores. En este sentido, va a Nicaragua, como podemos ver en esta zona que vemos ahí amarilla, estamos ubicados en este territorio donde el déficit de precipitación es muy marcado, muy importante, y la recurrencia de los fenómenos relacionados a la sequía es bastante continua. En este sentido, la hipótesis del proyecto es responder a que sí es posible trabajar agricultura, sí es posible trabajar ganadería o sistemas productivos de patio a través de la recolecta de agua de lluvia en diferentes formas y tecnologías que se puedan trabajar para que el agua pueda ser almacenada y posteriormente ser usada a través de un uso racional para poder producir
en la finca o en los patios de la familia que estamos beneficiando a través del proyecto. Entonces podemos ver Nicaragua, en la zona seca, donde estamos ubicados, en el llamado corredor seco, trabajamos en 10 municipios en todo este territorio y por supuesto las medidas de adaptación que tomamos relacionadas integran todo un sistema productivo alrededor de la cosecha de agua. En este sentido, podemos ver que no ha sido, digamos, un secreto, las noticias en los periódicos, ¿no?, de manera recurrente, a través de los diferentes años, que ya ha ganado titulares en los periódicos y lo va a seguir haciendo, y que tiene que ver con efectos negativos alrededor de todos los sistemas productivos que en esta región de alguna manera se desarrollan, pero que también no es ajeno a la realidad de toda Nicaragua. En este sentido, podemos ver que la ganadería tiene problemas serios cuando el agua falta y la pregunta es cómo un productor, cómo un agricultor o un ganadero se adapta a estas nuevas condiciones. Esto quiere decir que incluso hasta el crédito mismo ha sido prácticamente restringido o condicionado porque depende de nuestra agricultura en esta zona, alrededor del 90% de ella es climáticamente dependiente. Eso significa de que solamente un 10% de nuestra agricultura está ubicada en terrenos donde se puede regar. La pregunta es qué pasa con esos territorios o esas fincas donde no tenemos una fuente de agua permanente, que son fuentes de agua efímeras, o sea que dura, el tiempo de duración es muy limitado, solamente cuando tenemos escorrentías en el invierno. ¿Y cuál sería entonces la acción que se pudiera tomar para poder asegurar que los diferentes medios de vida de nuestra familia puedan ser de alguna manera protegidos o estimulados cuando estos están muy vinculados a la agricultura, sobre todo dependiente del clima? En este sentido, este es un proyecto pues, que prácticamente responde a esa necesidad de poder contribuir a que las familias puedan desarrollar diferentes tecnologías que conlleven a tener fines productivos en este territorio. Nicaragua, nuevamente, este es un proyecto para mostrar un antecedente que se trabajó con MEFCA en una etapa previa, en el cual se trabajó en un territorio muy amplio, alrededor de un poco más de 20 municipios, que implicó acciones en la Segovia, en el caso de las Segovias, pero acciones también en la zona sur de Nicaragua, que tiene que ver con el territorio de Rivas, Masaya, Managua, Chontales, Estelí, Madrid, Nueva Segovia, y eso de alguna manera creó un nivel de esfuerzo importante en el cual para poder asegurar que la asistencia técnica y el seguimiento y la inversión en todas las tecnologías que se pudieran dar fuera bastante fuerte en el sentido de poder asegurar que estos sitios pudieran ser de alguna forma con un seguimiento más constante a través de una asistencia técnica que responda a las necesidades de los productores. De eso, de alguna manera, con ese antecedente, tuvieron aprendizaje compartidos, como podemos ver en esta parte inferior, más o menos las obras que se pudieron invertir en cada uno de esos territorios que trabajaron. CATIE en ese momento asumió un rol de un brazo técnico de este proyecto, no era el implementador de este proyecto, por consiguiente daba una asesoría técnica de cómo hacer el desempeño de todas las obras de escorrentía, pero también de los sistemas productivos que pudieran estimularse a través de la cosecha de agua. Posteriormente, este proyecto de adaptación a la agricultura y cambio climático a través de la cosecha de agua tiene un horizonte de tiempo a partir del año 2019, a finales de 2019, y estamos prácticamente para finalizar en su primer periodo en el año 2022. O sea, estamos un poco más de año y lo que va de este año de ejecución en campo. Tiene un presupuesto de más o menos 6.5 millones, que corresponde al 66% de la inversión, y 1.87 de CATIE de contrapartida, y 1.5 millones que nuestros usuarios, nuestros beneficiarios o nuestros productores deben de asegurar para poder hacer la suma total del proyecto, que corresponde al 100% de la inversión. En este particular, los elementos precursores y objetivos esperados, los precursores de este proyecto básicamente son las amenazas que se derivan a través de la variabilidad climática. Como he dicho,
la forma en cómo se percibe la amenaza climática en esta región puede verse prácticamente en los dos extremos. O hay demasiada lluvia o hay muy poca lluvia que no permite que los sistemas productivos, por su forma dinámica en que se comportan, puedan desarrollarse en un término adecuado. El otro precursor principal es la limitada disponibilidad y cantidad de agua, incluyendo la calidad en la finca, ¿no? Sabemos que hay una dependencia de la lluvia, ¿verdad? Y en la medida que la lluvia se comporta, así mismo van a ser los rendimientos en nuestra producción prácticamente vinculados a una agricultura de secano. La baja producción y productividad de los sistemas agropecuarios, esto está ratificado incluso con los estudios que se ha hecho de gobierno en lo relacionado a los rendimientos productivos que hay en la zona, que son rendimientos muy bajos de subsistencia, sobre todo cuando hablamos de poca precipitación, pero también a eso agregamos dificultades de suelo, que tiene que ver con pérdida de la capa fértil del suelo, que tiene una consecuencia directa en lo relacionado a los rendimientos productivos que se pueden tener en estos territorios. El objetivo de este proyecto es contribuir a que 2.500 familias, que es el universo total en el cual se está llegando, de pequeños y medianos productores de los 10 municipios del corredor seco, puedan establecer sistemas productivos de alguna manera como una medida de adaptación a cambio climático, pero que muestren capacidad de resiliencia para poderse sostener en el tiempo. Todo eso debería de contribuir a mejorar los ingresos de la familia, pero también de los elementos nutricionales que las familias pueden asegurar cuando el alimento está debidamente asegurado a través de la producción en la vivienda o en el hogar. Tenemos un total de 22 indicadores que son los que miden básicamente cómo va a ser el andar de este proyecto en la medida que nos vamos desenvolviendo, y busca, por ejemplo, para darles un dato muy concreto, esperamos o aspiramos a que el 10% de los ingresos de los productores puedan incrementarse a través de la inserción de las tecnologías de cosecha de agua en los sistemas productivos que los productores ya tienen. El otro indicador es que al menos el 80% de la familia con una dieta más diversificada y un valor nutritivo adecuado pueda disponerse en las mesas de los hogares para que poder asegurar de que este proyecto ha contribuido con ese fin. Quiero decir que no todo se puede producir en la finca, pero sí la idea es que los productos que se puedan lograr de origen agrícola puedan ayudar a que también su venta o a través de la mejoría de los ingresos puedan tener acceso a otros grupos alimenticios que no se producen en la finca, como es el caso de las proteínas, en este sentido, y qué es lo que se espera lograr con este proyecto. Esta lámina que vemos aquí es un poco el contexto climático del territorio. Podemos ver en la parte superior las estaciones meteorológicas y los registros meteorológicos con datos del INETER de 1960 a la fecha. Las estaciones Condega, Jalapa, Macorís, Socotal, Quilalí, San Juan de Río Coco, hasta llegar a Estelí, Pueblo Nuevo y Alagüina, todas sin excepción en la medición de las temperaturas nos dicen prácticamente que hay un incremento de la temperatura más o menos en 1 grado, hay hasta en 2 grados 8, que es en el caso de que mayormente se ha registrado. La gráfica de abajo muestra prácticamente el incremental de temperatura en toda la región, y eso nos dice prácticamente que el incremento de esos grados de temperatura tiene sus consecuencias directas en los sistemas productivos que se desarrollan de manera tradicional en la zona. Recordemos que esta región y la gran parte de Nicaragua es una región que tiene una matriz granovasiquera, maíz, frijol y sorgo, muy poco orientado a la diversificación, sobre todo para familias que cultivan o sus fincas están en áreas onduladas o en pendientes, ¿verdad? Que de alguna manera tienen consecuencias directas cuando la precipitación se da por la escorrentía que se produce. En este sentido, podemos ver que ante ese contexto de incremento de temperatura, también podemos ver la siguiente diapositiva que tiene que ver, que trata de diferenciar con diferentes modelos estadísticos que se probaron en la región, más o menos cuál ha sido el incremental de la temperatura versus el incremento de las precipitaciones a través del modelo de predicción hasta el año 2020 y 2050, ¿verdad?
Podemos ver esas tablas que están ahí en las diferentes estaciones meteorológicas, lo que nos dicen en la concreta o en resumen de que las precipitaciones tienden a bajar en todos los municipios. Por ejemplo, en esta zona, en el caso de Condega, de tener una norma histórica de 800 milímetros, 811 exactamente, baja la precipitación a 764, que tiene que ver con menos 47 milímetros de precipitación. Caso de Telpaneca, pierde 125 de precipitación, Jalapa 123, Macuelí 65, Cotal 38, Quilalí 73, y así podemos nombrar cada uno de los municipios que básicamente que son parte del corredor seco, y lo que nos indica justamente es que tenemos dos escenarios básicos: incremento de la precipitación por un lado, pero también incremento de la temperatura por un lado y la pérdida de precipitación. Entonces, entre ese escenario, ¿qué se puede hacer? Cuando básicamente de por sí ya ubicando un municipio con un régimen crítico de precipitación abajo de los 800 milímetros, ya eso compromete la posibilidad de producir maíz, ¿verdad? Entonces sabemos que cualquier pérdida, por pequeña que parezca, tiene un efecto directo en la producción de maíz o de frijol en la zona. Más adelante vamos a mostrar algunas diapositivas que puede de alguna manera ratificar toda esta información que se da. Sin embargo, el resumen de esto es que en la prueba de 19 modelos estadísticos, todos orientan a que incrementa la temperatura y hay una pérdida sustancial de la precipitación en cada uno de los territorios sin excepción. En este sentido, tratamos de ver entonces, aplicar el enfoque de cuenca hidrográfica como la base principal para poder hacer cosecha de agua. Podemos hacer cosecha de agua en los diferentes territorios y dimensiones, es decir, trabajar con horas de cosecha de agua a nivel de una cuenca. En el caso de este proyecto, trabaja en las partes altas, técnicamente se le conoce como órdenes de corriente tipo 1. Eso significa que estamos prácticamente en los pequeños riachuelos o en las pequeñas depresiones que se originan en fincas y no necesariamente a nivel de comunidad. Básicamente eso es lo que hacemos, trabajamos con un enfoque aplicando cuenca hidrográfica como la base esencial del manejo y la gestión de los recursos hídricos, y es el elemento principal y conceptual que utilizamos para poder hacer el aseguramiento del escurrimiento que pueda ser captado y que pueda ser posteriormente usado para fines productivos. En este particular, cosecha de agua con un enfoque de cuenca, hablamos de proteger zonas de recarga hídrica, hablamos de proteger fuentes de agua a nivel de finca, hablamos de siembra de agua, hablamos de cosecha de agua, es decir, cosecha de agua como un fin, pero que para llegar a eso requiere también hablar de siembra de agua, no solamente cosechar, sino significa también sembrar agua como un elemento y una acción bastante orientada y planificada para asegurar que en realidad el escurrimiento superficial que pueda ser captado o que pueda ser derivado o orientado hacia una obra civil pudiera tener un fin productivo bastante eficaz y sobre todo sostenible. Como podemos ver en esa gráfica, partimos de que hay una precipitación importante en esta zona, que tenemos isoyetas que nos dicen que andamos entre un mínimo de 800 milímetros acumulados en el año hasta llegar a un poco más de 1000 milímetros en algunos territorios. Sin embargo, la práctica ha mostrado y los estudios lo han ratificado que el problema no es tanto en los acumulados de precipitaciones, porque de alguna manera siguen ese patrón de acumulación anual. El problema es que estamos teniendo es que la precipitación está cayendo, hablándolo de esa manera, de una forma concentrada. Y eso no es bueno para ninguno de los cultivos, justamente por la razón de que la distribución está siendo afectada. Entonces tenemos meses con mucha lluvia, meses con poca lluvia, a veces tenemos canículas bastante prolongadas, y eso pues tiene un efecto directo con la producción y con los sistemas productivos que nuestras familias de alguna manera desarrollan en sus comunidades o en su finca. Básicamente la esencia de esto es sembrar agua. Significa pensar en el manejo de la escorrentía que nosotros podemos captar para poder llevarla hacia un escurrimiento, una obra como es la que está en la fotografía, y que pueda de alguna manera asegurar que pueda tener un fin productivo. Ciertamente, y es un estudio que ahora estamos iniciando en CATI,
que el agua captada a través de obras escorrentías pudieran tener un efecto, ¿verdad? Un efecto en lo que tiene que ver con el fenómeno de infiltración de agua y que pueda tener una alimentación de una forma subterránea a cuerpos de agua. Eso significa que podemos inferir y pensar de que ciertamente este tipo de obra, además de capturar un cierto volumen, una volumétrica importante, más allá de 1000 metros cúbicos, tiene un efecto directo en la recarga de los acuíferos. Entonces, hemos visto hasta ahora que obras que se han llenado, obras que de alguna manera en sus primeros años por el proceso de curado empiezan a infiltrar y tienen una contribución directa en los pozos comunitarios o en los pozos que hay en la misma finca a través de la recarga acuífera. Sin embargo, nuestro interés principal es buscar suelos que no tengan tanta infiltración y es la razón de ser de una metodología que vamos a mostrarles, que es la que hemos seguido hasta ahora para poder hacer una selección de sitios adecuada. En este sentido, entonces, como dice esta lámina, vamos a trabajar un territorio de la parte alta de la finca, ¿verdad? Pero también pensar que tenemos una área de la obra donde también hay que hacer acciones, pero también abajo de la obra debe de haber una condición de uso de esa agua y nuestra idea, nuestra concepción de proyecto es que poder usar la misma fuerza de la gravedad para evitar el bombeo y que esto pueda derivar agua para parcelas agrícolas o parcelas que tienen un destino pecuario, ¿verdad? Entonces, es la forma se está trabajando a través de un sistema de cosecha de agua en esa gráfica de una manera bastante, digamos, sencilla, tratando de manejar fenómenos de infiltración, pero también todo lo que tiene que ver con propiedades de suelo, como la retención, detención o percolación, que tiene un efecto directo en la recarga de los acuíferos, y de esa manera poder trabajar de manera sistemática e integral un sistema de cosecha de agua. Esta lámina que vemos ahí es la cosecha de agua como un sistema integrado en la finca. Es la manera en cómo este proyecto lo vemos. Es decir, trabajamos en primer lugar un manejo del área de recarga que tiene que ver con todas las acciones de reforestación, con todas las acciones de regeneración natural, obras de conservación de suelo, que sería prácticamente ubicada en esta parte alta superior de donde está la obra de cosecha de agua, pero también trabajamos el manejo de opciones tecnológicas de cosecha de agua a través de la colecta de la misma. En este caso hay variantes. Las variantes que podemos mostrar hasta ahora en el marco del proyecto son reservorios construidos con maquinaria. Esos reservorios pueden ser obras de cierre, pueden ser obras circulares, pueden ser obras semicirculares, ¿verdad? Que son básicamente las tres variantes que hemos visto a través de la construcción de estos sistemas de colecta de agua, pero también tenemos el nivel más chico, más pequeño, que tiene que ver con captación de agua de techo que puede ser usada para fines domésticos, pero con una razón productiva, no para la vivienda ni para usos domiciliares que tengan que ver con actividades del aseo de la casa o de la cocina o actividades que tengan que ver en ese sentido, sino más bien el uso del agua para poder producir desde el patio. El tercer elemento importante del sistema de cosecha de agua que vemos es el manejo del área de agrícola, que tiene que ver con un uso pecuario o un uso agrícola. Apostamos entonces ahí a que tenemos que tener un presupuesto de agua que tenemos que conocer a través del escurrimiento que se da y la captación del agua almacenada en una obra de escorrentía, pero también es necesario saber cómo usar esa agua. En este particular, el proyecto implementa los sistemas de riego por goteo, ¿verdad? Trabajamos en la parte agrícola con la parte de estos diseños de pequeño riego, que pueden ser áreas de 1/8 de manzana hasta un poco más, pero también trabajamos lo relacionado a manejo de suelos y cultivos. Quiero decirles también que, si bien es cierto, esto está orientado más a la construcción de obras, el proyecto también trabaja con manantiales o de agua que comúnmente le conocemos, que son derivados a través de la gravedad y pues son embalsados en un pequeño reservorio y posteriormente son utilizados también para pequeños riegos. Entonces trabajamos con esta variante en lo que tiene que ver con el sistema de cosecha de agua con maquinaria, pero también trabajamos variantes un poco más económicas que están relacionadas al uso y manejo del agua de manantiales.
En esencia, buscamos un buen manejo de obra de la corona y del dique del vertedor, ¿verdad? Esas actividades que están orientadas a la obra de cosecha de agua, pero también en la zona alta, que está muy relacionada al escurrimiento y las zonas de recarga hídrica. Abajo, en la parte del área del uso del agua, que tiene que ser esta zona, entonces trabajamos con un buen uso del agua. Hablamos, por ejemplo, del presupuesto de agua para poder saber cuánto es la cantidad de agua que disponemos, cuántas son las pérdidas que se dan, porque ciertamente hay que reconocer que estas obras también pierden agua independientemente de donde estén. Hay zonas donde se pierden más que en otras. Esas son mediciones que ahora se están haciendo con el proyecto para poder calibrar exactamente cómo funciona el modelo con las ganancias y pérdidas como un sistema total que tiene que ver con el análisis de estas variantes. Cuánto está entrando al sistema en lo relacionado a agua, pero también cuánto está saliendo del sistema. Y las salidas básicamente son para uso productivo, sea agrícola o pecuario, pero también descontando las pérdidas que podemos tener por efectos de evaporación de manera directa. Hemos seguido una metodología para trabajar. Esa metodología, como podemos ver en toda esta zona norte que trabajamos en los 10 municipios de la Segovia, esa metodología toma básicamente 10 variables que se analizan para poder llegar o poder definir si es posible o no construir una obra de cosecha de agua en una finca, justamente para la parte de escorrentía con maquinaria. En este sentido, analizamos textura, analizamos la pendiente, si es susceptible a deslizamiento, es decir, no construimos en áreas donde vemos potenciales deslizamientos, pues sabemos que el agua pesa, y si uno busca cómo captar agua y no tiene en cuenta esa variable, uno puede originar movimientos en masa que pueden ser bastante peligrosos provocados por el agua. Luego, los cultivos que hay en la zona, si es una área agrícola, si es una área forestal, niveles de pobreza, trabajamos con productores menores a 50 manzanas, como un criterio importante cubrir, no trabajamos con productores ya medianos o grandes. El objetivo esencial del proyecto es beneficiar al pequeño productor, pero también elementos que tienen que ver con amenazas por sequía, es decir, las otras capas de análisis tienen que ser en municipios donde la sequía es importante, pues sabemos que en el caso del corredor seco y otros lugares de Nicaragua, el problema de sequía es bastante sentido, ¿verdad? Es una necesidad bien clara de poder accionar para resolver esta situación. Las sequías constantes relacionadas a canículas malignas, hablándolo de ese término, cuando son canículas prolongadas más allá de un mes, de ese tipo de situaciones ya hemos tenido. La confrontación de uso de suelo, que tiene que ver con el uso actual, el uso potencial de suelo, el uso si es forestal y la accesibilidad que estos puedan tener para poder construir. Es decir, hay una serie de definición de criterios y ponderaciones para poder desarrollar una obra de cosecha de agua, y eso nos da, analizar cada uno de esos criterios nos genera mapas en la región donde sí precisamente podemos saber con bastante cercanía cuáles son los sitios potenciales para construir obras de cosecha de agua y que después son visitados para poder hacer una valoración en campo. El paso 2 es la elaboración de los mapas temáticos, superponerlos, y un paso 3 que tiene que ver con la identificación de municipios de orden de prioridad. Y así fue como se desenvolvió este proyecto hasta llegar a definir los municipios que se han venido trabajando. En este particular, en la concreta, estos son los municipios, hablamos del corredor seco, no están todos, pero sí está San Lucas, Somoto, Totoalpa, Yalahuina, Musonte, Ciudad Antigua, Telpaneca, Palacahuina, Yalahuina, Condega y Pueblo Nuevo. Son como los 10 municipios que fueron de alguna manera, a través de esa metodología de análisis de los criterios, que pudieron ser seleccionados para ser trabajados con este proyecto bajo un criterio de concentración. Esa es la búsqueda, concentrar acciones en territorios que tuvieran similitudes en cuanto a las capas o a las condiciones climáticas, condiciones de suelo, condiciones de sequía, condiciones de niveles de pobreza importantes en la región, y que esto pudiera darnos una oportunidad de poder concentrarnos en nuestro accionado.
De esta manera, en términos generales, corredor seco, precipitación hasta 800 milímetros al año, en registro 5 o 6 meses de época lluviosa. Aquí, pues, de alguna manera, a nivel de comentario, algunos productores hablan de que tenemos prácticamente 2 veranos, ¿no? El verano que va de noviembre a abril y el segundo verano que estamos hablando de la canícula, que es 15 de junio a 15 de julio, el 15 de agosto, ¿no? Entonces, básicamente son los dos periodos más críticos en el cual el agua es bien deficitaria y básicamente nos reducimos casi que a 4 meses de oferta de precipitación en la cual tenemos que administrar y poder asegurar esta precipitación para poder producir. Es la razón principal en la que la cosecha de agua toma fuerza. Cuando el agua falta, una tecnología que puede recepcionar esa cantidad de volúmenes importantes de agua, tener una volumétrica disponible en la finca para poder hacer o bien un riego de auxilio o asegurar que esa agua pueda ser disponible para dar un tercer golpe de cultivo en la finca. Más o menos son 5 municipios indígenas que se trabajamos, de origen indígena, presencia en todas las instituciones y más o menos dentro de la estadística estamos hablando de que este territorio tiene aproximadamente 16.000 fincas, ¿verdad? Que hay en toda la región. De esas 16.000 fincas, pues nosotros aspiramos a llegar a 2.500, ¿verdad? Con este proyecto, y es un dato bastante importante para poder asegurar que esto se pueda lograr. En esencia, las 3 capas esenciales que hemos buscado a través de polígonos, usando herramientas como el ArcGIS, que nos pudieran acercar o nos pudieran dar más o menos las pistas y pautas de cómo hacer cosecha de agua, pero partiendo de un análisis del territorio, fueron estos, ¿no? Tomamos los elementos centrales como la textura, la pendiente y uso del agua. En el caso de la textura, el peso específico de la textura es del 35%. En el caso de la pendiente, la relevancia es del 45% y un uso de suelo del 20%. ¿Qué significaba en el caso de la pendiente? Hablamos de construir obras de cosecha de agua con maquinaria en los rangos entre el 5 y el 15. La práctica ha mostrado que los rangos de pendiente entre el 8 y el 12% son los rangos más adecuados para construir obras de cosecha de agua que nos puedan dar un mejor rendimiento de acuerdo a la maquinaria que se está trabajando. En la medida que las pendientes son más altas o se acercan al 15%, la volumétrica tiende a disminuir por la cantidad de cortes o de horas que se tienen que asegurar para que el tractor pueda cortar los volúmenes de tierra deseados para hacer las conformaciones civiles que hay que hacer en la obra. Entonces, en la medida que nos bajamos de pendiente, nos da una volumétrica mucho mayor, más allá de 1.000 metros cúbicos por obra, que son las obras que este proyecto construye, obras entre 1.000 y 1.500 metros cúbicos, pero la condicionante está en dependencia de la pendiente que pueda tener el sitio donde se ha seleccionado construir. La prioridad, no trabajamos con el caso de uso de suelo en usos forestales, no construimos, es decir, no cortamos árboles para construir una obra. Ese es un criterio que se ha decidido no trabajarlo en esa dirección, y puede sí responder a que las áreas que están con ya un uso importante que tiene que ver con agricultura o que tiene que ver con uso pecuario, sí se pueda construir una obra de cosecha de agua, pero no para afectar áreas de bosque que están en regeneración o que ya están en un bosque joven o en desarrollo, o mucho menos que es un bosque maduro. Entonces, cuidamos esa parte. Esa lámina que vemos ahí, lo que dice es más o menos del territorio de la Segovia, de 10 municipios. Cada uno de esos cuadritos que vemos ahí son el resultado de los sitios que son potenciales para construir obras de cosecha de agua con maquinaria. Es decir, de todo el análisis que hicimos de textura, de uso de suelo y de la pendiente, son los sitios que son más adecuados para poder asegurar que estas obras puedan tener un feliz término. Como podemos ver en el caso de Mozonte, por ejemplo, hacia el norte de Nicaragua, muy al norte de Nicaragua, hay una menor cantidad de puntos, justamente porque ahí está ubicado la reserva Dipilto-Jalapa, y que tiene un uso forestal importante. Eso significa también que su geología o la formación de suelo no relacionada a textura no favorece tanto la construcción de este tipo de obras, porque la cantidad de
de suelos arcillosos tienden a ser menores. En la medida que nos alejamos de las formaciones forestales, básicamente con pinares, y vamos más hacia el centro de Corrego, los suelos empiezan a ser mejores, es decir, los suelos mucho más arcillosos, que son el fin de este proyecto para poder construir obras de escorrentía, tienden a ser mejores en la medida que nos alejamos de la frontera. Entonces, San Lucas, Pueblo Nuevo, Condega son uno de los municipios incluidos del Paneca con bastante potencialidad para poder construir este tipo de obras. Podemos ver en la figura superior que coincide prácticamente cada cuadrito, que es un polígono que se define, que es el resultado del análisis en ATIS. Ese polígono coincide con el orden de corriente número 1, es decir, con las primeras corrientes o los nacientes de las corrientes o de las quebradas que hay en la finca. Eso ratifica el interés de no construir obras en lugares que tienden a tener un efecto negativo en las comunidades que tienen un uso importante o demanda importante del agua, es decir, no construimos porque todos sabemos que las quebradas pues tienen un beneficio comunitario y estas no deben de embalsarse porque justamente la usan. Entonces, pero sí podemos actuar a nivel de finca, y es lo que hacemos en el marco de este proyecto siguiendo este tipo de metodología. Esa siguiente lámina es un acercamiento de los polígonos que trabajamos, es los cuadritos o los cuadrantes que vemos ahí son los polígonos que nos dicen que son sitios potenciales para construir obras de cosecha de agua, desde el punto de vista del análisis de los mapas o de ArcGIS. Sin embargo, el paso final para asegurar y poder ratificar de que una obra de cosecha de agua es muy potable construirla en estos sitios, lo define la visita en campo, ¿verdad? Una visita en campo donde se revisa las fincas que caen en esos polígonos y poder saber si se puede construir o no, para poder identificar si los suelos son los correctos, las pendientes son las correctas y sobre todo si hay un interés importante de parte del productor que es dueño de esa finca para poder participar en el marco de este proyecto. Entonces, es la manera en cómo vamos seleccionando los sitios potenciales. Esa lámina que vemos ahí es el círculo, encierra o engloba más o menos todas las fincas que en ese polígono ya fueron revisadas y en el cual se le han identificado sus zonas de recarga, se le han identificado sitios donde se puede construir obras, pero también donde ya se ha construido obras de cosecha de agua. Este es un ejemplo del municipio de San Lucas, ¿verdad? Y hay más o menos unas 6 comunidades en ese polígono donde fueron revisados y eso, estos pequeños circulitos prácticamente son las obras de cosecha de agua construidas en el primer momento. Tratamos siempre de cuidar los criterios de concentración por efectos de asistencia técnica, que suele ser un reto importantísimo y bastante fuerte para poder dar seguimiento a las obras que se construyen, pero también la asistencia técnica que se requiere para poder asegurar que los cultivos que ahí se desarrollan puedan tener la asesoría correcta y poder asegurar que nuestros productores puedan producir de una manera mucho más acertada. Este es un acercamiento de la fotografía anterior, que lo que nos dice prácticamente es una obra de escorrentía, se construye a través de un sistema de cosecha de agua que involucra una área de recarga hídrica y que tiene una red de drenaje pequeña, que esos redes de drenaje se estudian en campo para poder asegurar que puedan converger en un sitio adecuado y que puedan ser almacenados en una obra de cosecha de agua, en este caso construida con maquinaria que en dependencia del escurrimiento que se presente puede ser de cierre, circular o semicircular. Posteriormente, esta agua almacenada tiene una área de uso del agua, que esa área del uso del agua puede ser para fines agrícolas o puede ser para fines pecuarios. Entonces vemos prácticamente los 3 elementos básicos del sistema de cosecha de agua. Una área de escorrentía, donde hay un uso de suelo. Si el uso de suelo es de alguna manera no conflictivo, ¿verdad? No conflictivo con el uso potencial del suelo. Si es un uso forestal, por ejemplo, y esté en mejor condición, pues qué bueno que si fuera así. Si no es así, entonces tenemos que pensar en una serie de acciones y de elementos que tenemos que trabajar con el productor para poder
asegurar que estos territorios puedan tener un uso adecuado del suelo, pero también que puedan tener una serie de actividades, prácticas y tecnologías que contribuyan a un manejo más adecuado del escurrimiento superficial, que es el elemento central que tenemos que manejar y modificar para que nuestra obra de cosecha de agua pueda tener sostenibilidad en el tiempo en términos de evitar asolvamiento, en términos de evitar erosión en sus paredes y que esto pueda asegurar que la volumétrica por el cual fue diseñada pueda tener bastante posibilidad de sostenerse a lo largo de los años y que pueda siempre prestar servicio, y es lo que se busca para poder producir. Entonces vemos diferentes horas de escorrentía bastante concentradas. Aquí tenemos prácticamente 3 horas de escorrentía bastante cercanas que cayeron en un solo polígono, que fueron analizadas, fueron levantadas en campo, que son de dueños diferentes, productores diferentes, con fincas pequeñas, entre 3, 5, 7 manzanas, pero que se puede trabajar de una manera integral a través de una planificación más adecuada del territorio una vez que, o de la finca, una vez que la tecnología de cosecha de agua empieza a ser parte del modo de producción del productor. Vemos ahí esa lámina, los sistemas de cosecha de agua y los usos productivos que se promueven en el proyecto. Vemos, trabajamos con este estanque también que vemos en esta lámina superior. Le llamamos un estanque tipo zamorano, en el cual se le hicieron una variante de modificaciones. Hay quienes le llaman tanque australiano. Pues con el marco del CATIA empezamos a hacer prueba, error, hasta poder modificar y encontrar la manera correcta de poder asegurar que este dispositivo de almacenamiento de agua pueda tener la calibración correcta para dar un buen servicio en la finca. El material que se usa son materiales ferreteros, a excepción pues del plástico, que es un plástico que es geomembrana, no es el plástico que encontramos en la ferretería o en las tiendas, es calibre 1000, no es el calibre 1000 que encontramos comúnmente, sino es que geomembrana para dar mejor resistencia y que el servicio pueda ser más adecuado. Luego también producción a través de parcelas, uso del riego por goteo, también el tema que tiene que ver con uso pecuario y en el caso pues de las obras de escorrentía para producir básicamente hortalizas o granos básicos. Nos interesa más el tema de hortícola porque es lo que el proyecto en el marco de su desempeño y de su desarrollo está promoviendo. En este particular tenemos que la identificación de un sitio para obras de cierre. Este puede ser una fotografía en el cual tenemos 2 paredes naturales, ¿verdad?, que puede ser prácticamente cerrada sin excavar tanto en la parte superior del terreno donde estamos ubicados y que pueda empezar a conformar un dique que pueda empezar a almacenar cierta cantidad de agua. Este es un sitio que quisimos colocarlo a manera de ejemplo, pero que nos interesa porque suele ser que son las obras mucho más económicas para poderlas construir. Entonces, en este particular, esta es una variante de la obra de cosecha de agua que podemos hacer con maquinaria y que suele ser más económica en términos de utilizar menos horas tractor para poder hacer la construcción del dique de cierre, ¿verdad? 2 paredes naturales, área pendientes menores al 15% y perfectamente podemos tener entonces una obra de cosecha de agua en la finca. También hablamos de diseño y construcción de las obras, lo vemos como un proceso. En esta parte se ha promovido mucha técnica, ¿no?, porque este es un tema pues, que requiere un conocimiento de alguna manera especializado, sobre todo por la confluencia de varias disciplinas, la ingeniería civil, la ingeniería agronómica o la agropecuaria, ¿verdad?, que son relacionadas a los usos del agua, pero también hay que ponerle atención a todos los elementos que tienen que ver de proceso constructivo, ¿verdad? Y ha sido pues toda una escuela en lo relacionado a generar capacidades, tanto a nivel de productores como a nivel técnico, incluso de personas que trabajan en los procesos de contrato, en la construcción de obras. Nos interesa entonces que partimos de una identificación de sitio, como vemos en la parte izquierda superior, luego se procede con una revisión en campo, básicamente con una calicata para asegurar que el perfil del suelo sea el más adecuado y que tenga suficiente contenido de arcilla. Buscamos perfiles de suelo de 1.5 metros de profundidad de arcilla
este requerimiento no todas las fincas logran cumplirlo, pero sí buscamos que en la medida de que podamos acercarnos al 1,5 metros de profundidad, pueda ser la mejor manera en cómo nosotros podemos asegurar que las obras de cosecha de agua puedan prestar un servicio permanente a través de la impermeabilización natural del terreno. Luego la discusión en campo para saber si hay interés, sobre todo de los productores, pero también del compromiso en el que se asume para ser parte de un proyecto que requiere de la suma de los diferentes esfuerzos, no solamente institucionales, pero también de nuestros productores para poder llevar un sistema productivo y que la inserción de la tecnología de cosecha de agua pueda sumarle a las motivaciones que cada productor tiene en su finca. Por esa razón, tratamos de proveer y de lograr capacidades en campo a través de mediciones, de uso de aparatos, de entender el contexto constructivo y diseño de las obras, pero también entender de qué se trata cuando hablamos de construirlo en lo relacionado a la participación de maquinaria, rendimiento, conformaciones, cortes, rellenos, todos esos elementos importantes que aseguran que una obra de cosecha de agua pueda prestar servicio y en condiciones adecuadas para su uso. Como podemos ver en la foto superior izquierda es cuando se identificó el sitio. Aquí se vino avanzando el proceso constructivo hasta llegar a la parte inferior derecha, que tiene que ver ya cuando la obra fue finalizada, ¿verdad? Y ya empezó a almacenar agua a través de lluvia, ¿verdad? Esto fue fotografías de este año, de obras que fueron construidas en este proceso de selección. Como podemos ver ahí, esa es una lámina, más o menos nos muestra la forma en cómo una obra de cosecha de agua puede quedar finalizada. Usando maquinaria agrícola, de construcción, pero también el uso de vibrocompactadora para poder asegurar que el sellado sea mejor. Básicamente podemos incluso ubicarla sin ningún problema a través de fórmulas que se manejan, que no son complicadas para hacerlo y que pueden ser usadas en campo sabiendo el radio menor, como vemos en este caso, un radio mayor que se toma desde el centro hasta la parte superior, pero justamente a la altura del vertedor, y una altura que se calcula que tiene que ver hasta el momento donde se ubique el vertedor, que es el que puede asegurar que el agua pueda escurrir hacia el exterior una vez que esta obra de cosecha sea llenada. Conociendo esos tres elementos, la altura medida desde el centro, el radio menor a la base del talud y el radio mayor a la parte superior de la corona, perfectamente podemos calcular cuánto es el volumen aproximado que pueda tener una obra de cosecha de agua. Hay aplicaciones, como vemos en esta aquí, que estas son de libre acceso, que están en la internet y que se pueden prácticamente bajar o instalar en los celulares promedio que cada uno de nosotros tiene o que la mayoría tiene, y pueden prácticamente usarse y en campo tener los cálculos de una manera bastante aproximada. Con ese cálculo estamos hablando de una volumétrica para nuestros diseños no más de 1.500 metros cúbicos, que es la capacidad nuestra, ¿verdad? Que tenemos en lo relacionado a los presupuestos disponibles para las obras de cosecha de agua en construcción con maquinaria. Esta lámina que vemos aquí entonces, posterior al reservorio, una vez que se construye, estamos hablando de hacer uso de una conducción del agua a través de un uso del sifón, que es un dispositivo hidráulico que su rol o su tarea principal es trasvasar el agua que hay en un reservorio de un punto A a un punto B con un mínimo dependiente de 1 metro de diferencial de altura para poder llevarlo a una área, que estamos hablando de una área productiva de un sistema de riego por goteo para producir hortalizas. Entonces estamos hablando de un disponible de hasta 1.500 metros cúbicos de agua, descontando las pérdidas que podemos tener. Básicamente nosotros podemos asegurar que un tercer ciclo de producción pueda darse en la finca de nuestros productores, sobre todo orientado a la diversificación y el uso adecuado y económico del agua a través de esta tecnología de sistemas de riego por goteo, que para todos nosotros de alguna manera es conocida, solamente que para efectos de cosecha de agua nosotros la estamos complementando en nuestro uso. Vemos ahí la contribución por el enfoque de actuación del proyecto de selección de sitios, intervención sin deforestación, construcción de obras con el enfoque de concentración,
medidas de protección de obras y manejo de su sistema en la zona de recarga, en la zona de conducción, introducción de almacenamiento de área de uso y alta prioridad para establecimiento de prácticas forestales y agroforestales. También el uso eficiente de agua, de reducción del mínimo de bombeo con el uso de combustibles fósiles, es decir, usamos la gravedad para poder asegurar que el sistema de riego pueda ser de alguna manera utilizado y pueda tener mayor productividad en el uso correcto del agua que nosotros estamos almacenando. Aquí termina mi primera parte de la presentación. Hay una segunda presentación que quiero continuar. No sé si frenamos aquí o hacemos la segunda presentación y cerramos con el espacio de reflexiones. Sí, adelante, no hay ningún problema. Puede poner la segunda presentación. Ya. ¿Sí se puede ver? Ahora sí. ¿Se puede ver bien? Sale el proyecto cosecha de agua. Sí, vamos a revisar. Todo lo anterior hemos llevado dentro de ese recorrido de conversación hasta la selección de obras de cosecha de agua. Una vez que hemos seleccionado la obra de cosecha de agua y estamos en el proceso constructivo y logramos construir la obra de escorrentía o podemos hacer la derivación de un manantial o de ojo de agua, en este sentido el proyecto ha definido a través de consultas, pero también de la valoración de diferentes acciones tecnológicas que están relacionadas a prácticas y tecnologías para poder asegurar siembra de agua y cosecha de agua. Partimos de construir todo ese camino transitado por diferentes programas y proyectos o de instituciones que han intervenido con este fin y rescatar cada una de esas lecciones aprendidas, pero también de las tecnologías que pueden prestar mejor servicio para poderlo concatenar o poderlo vincular con la obra de cosecha de agua. Entonces, en este sentido, disponemos de un menú tecnológico como una herramienta bastante sencilla en el cual, como todo menú, como dice la palabra, hay una variedad de opciones que se pueden identificar y que pueden ser seleccionadas con los productores para poder definir qué es la tecnología mucho más adecuada o la práctica que debe promoverse a nivel de finca en lo relacionado a los sistemas de cosecha de agua. Quiero decir que este es un elemento central de discusión a través de un proceso de planificación de finca. A la par de la obra de construcción de obras de cosecha de agua, el productor debe de hacer un plan de finca como la herramienta central que le orienta y le dirige de una manera ordenada cada una de las acciones que puede desarrollar a lo largo de los diferentes años. Estamos hablando de planes de finca no más de 5 años que pueden ser al final de este término, pero que sí definen todas las líneas de trabajo que el productor ha pensado realizar en este horizonte de tiempo, pero también la contribución que el proyecto cosecha de agua, en este caso, pudiera hacer en ese periodo de tiempo planificado y definido por el productor. Es así como se hace una reflexión, una discusión con el productor y que pueda asegurar que los elementos centrales de la cosecha de agua puedan ser visualizados a través de un plan de finca. Antes de eso, trabajamos entonces como uno de los pilares importantes de los sistemas de cosecha de agua para su mejor efecto, la capacidad. Eso significa que tratamos de hacer gestión de conocimiento, tratamos el tema de género, de construcción de ciudadanía alrededor del recurso hídrico, ¿verdad? Cómo hablamos con las personas, cómo las personas se identifican para hacer una gestión mucho más adecuada del recurso hídrico en su finca y que esto pueda tener un efecto, una suma de efectos importantes a nivel de la comunidad.
sistemas productivos de alguna manera mucho más resilientes y sobre todo el tema de gobernanza relacionada a agua, ¿verdad? Trabajamos algo de comunicación que tiene que ver cómo poder a lo largo del término medio o final de este proyecto poder generar una serie de elementos y aprendizajes que se puedan compartir con todos los interesados que quisieran hacer acciones similares o parecidas a los sistemas de cosecha de agua en el quehacer institucional, pero también en el quehacer privado que pueda dar pistas y pautas para poder tener unas obras de cosecha de agua y sistemas productivos mucho más adaptados al cambio climático. También asistencia técnica orientada a la demanda, eso es, como he dicho, planes de finca y planes de inversión. La idea es que invertimos de una manera pensada, invertimos de manera consultada, de una forma mucho más discutida con el productor para tener con claridad cuáles son los pasos a seguir y la contribución que este proyecto puede dar en el horizonte de tiempo o de su vida. Pues sabemos que los proyectos de alguna manera, CATIE es transitorio en el territorio y debe dejar huellas, un territorio diferente, con una pensada mucho más clara alrededor de adaptación al cambio climático y una tecnología de cosecha de agua que pueda tener a futuro posibilidad de masificarse, ya sea por el orden institucional o por las decisiones privadas que puedan multiplicar estas acciones. También la asistencia técnica con cosecha de agua, pero con una visión de cuencas, es decir, aunque no es el objetivo principal, hemos invertido obras de cosecha de agua en cuencas hidrográficas de una manera concentrada. Eso significa que cada hora pudiera almacenar más o menos 1.500 metros cúbicos que se quedan en una finca y que no son 1.500 metros cúbicos que al estar en ausencia de esta tecnología de cosecha de agua se van al río, se van a las quebradas y por siguiente se van al mar y no tienen un uso en la finca. En este sentido, entonces hablamos de horas de cosecha de agua que pueda tener la oportunidad de retener, y esa retención de agua importante al sumar todas las horas de cosecha de agua en un espacio geográfico que se llama cuenca hidrográfica, tiene un efecto importante en la gestión de riesgo, tiene un efecto importante en la regulación del ciclo hidrológico de la cuenca hidrográfica y tiene un efecto importante en la mitigación de potenciales inundaciones en aquellos municipios donde este es un problema importante ya debidamente identificado. Finalmente, CATIE, con su agricultura climáticamente inteligente, con los pilares que se trabaja, buscamos cómo aumentar la productividad y los ingresos. Esta es una suma acumulada de acciones debidamente concertadas con el productor y de todas las opciones tecnológicas que se puedan disponer, ¿verdad? Y de los recursos que se pueda disponer, valga la redundancia, para poder asegurar que los cambios se puedan lograr en el tiempo que se ha definido hacer. Luego, trabajar con riego, diversificación, con un enfoque agroecológico. Estamos buscando en cómo motivar a que nuestros productores utilicen este enfoque de agroecología, que es bastante importante, sobre todo en las condiciones que nuestra agricultura se desempeña o se desarrolla, que tiene que ver con poca precipitación, con escasez de precipitación, con efectos importantes en la sequía, sobre todo en canículas más allá de 30 días consecutivos secos, que es lo que los escenarios de cambio climático nos están diciendo en esta zona y que en la realidad ya se ha cumplido. También hablamos de un pilar importante en agricultura climáticamente inteligente, que es la adaptación y asegurar seguridad alimentaria y nutricional, y la inserción a través de tecnología, en este caso de riego por goteo, para poder ayudar a producir en la finca. Luego, reducción de emisiones, no quema, no uso de fertilizantes, no uso de combustibles fósiles, aumento de la cobertura forestal. Por eso buscamos que en el caso de las obras de escorrentía pudieran tener ese gradiente que es el óptimo, de tener una área de recarga importante, pero también una área, zona de la obra que vaya bajando en la medida de las pendientes y sobre todo que podamos tener al menos 1,5 metros de diferencial de altura en los sitios productivos para poder hacer el uso del sifón y con ello riego, ¿verdad? Los enfoques que buscamos en seguridad alimentaria, como he dicho, mejorar los ingresos, inserción de tecnología, pero también trabajar cómo mejorar el conocimiento, alianza con los socios. De hecho, INTA es parte de ese ejemplo de trabajar con socios nacionales,
construir un menú de tecnología que oriente más o menos qué pueden ser las prácticas más adecuadas para la cosecha de agua, criterios de concentración un poco para optimizar los recursos financieros, pero también los humanos, que son importantes en este tipo de proyectos, la implementación de planes de finca como herramienta central para la asistencia técnica y sobre todo la construcción de capacidades con los sistemas de cosecha de agua a través de la inserción de esta tecnología en estos sistemas productivos a nivel familiar. Nuevamente aparece la diapositiva, como lo vemos, esto de manera gráfica, como ya lo expliqué anteriormente, pero buscamos cómo ese gradiente en la parte alta de escurrimiento, una zona donde va a estar la obra de cosecha de agua y un desnivel o gradiente en el cual podamos tener un espacio de producción, de uso del agua que nos pueda permitir responder o reaccionar a las demandas, ya sea agrícola o las demandas pecuarias que la finca tiene. Entonces lo vemos así, básicamente, área de recarga, obra de cosecha de agua, un sistema productivo que puede tener un uso agrícola o pecuario para poder motivar diferentes sistemas de producción que hay en la finca. En nuestro caso, voy a explicar un poquito más adelante cuáles son los sistemas productivos que estamos trabajando, que son estos. De estos 5 sistemas productivos que desempeñamos en el proyecto, 3 de ellos están relacionados con el uso de la tierra, es decir, el sistema productivo pecuario, el sistema productivo agroforestal y el sistema productivo de patio. Estos 3 que mencioné son los sistemas productivos que tienen una relación directa con los usos de la tierra. También trabajamos el sistema productivo apícola y el sistema productivo piscícola. Ambos, de alguna manera, exigen un conocimiento mucho más especializado para poder desarrollar la apicultura y la piscicultura, pero que bien pueden ser prácticamente muy motivadores para complementar, no necesariamente tienen que ser el rubro central de la principal explotación en la finca, sino que pueden ser rubros complementarios, pero que puedan sumar a ayudar a que las familias puedan mejorar sus ingresos, pero también mejorar su posibilidad de alimentarse de una manera mucho más diversificada. En concreta, 5 sistemas productivos que trabajamos y 3 de ellos que están muy relacionados con los usos de la tierra. Reconocer, por supuesto, de que las obras de cosecha de agua tienen beneficios ambientales, que esta tecnología tiene un efecto directo en la conservación de la humedad del suelo, e incrementar la cobertura forestal. Recordar que estas obras son cercadas y en la medida que se cercan, inmediatamente ahí hay una prestación de servicios que tiene que ver con servicios ambientales, que tiene que ver con la migración de aves, por ejemplo, eso lo hemos visto. Hay una estancia de aves que van en proceso de migración y que se detienen en esas obras de cosecha de agua para poder sufragar sus necesidades de agua, pero también hemos visto en el caso de las abejas que tiene una conexión directa, sobre todo en zonas secas donde el agua no hay. Las abejas prácticamente son el lugar donde han llegado a usar esa agua para consumo, pero también comprender de que también estos sistemas productivos pueden proveer a la familia de alimentos, postes, fruta, leña. También tienen un rol de regulación de suelo, por supuesto, porque estamos hablando de trabajar cobertura forestal, pero también usos de suelo, donde colocamos pasturas que pueden asegurar de que el escurrimiento del agua puede de alguna manera fluir de mucho más lenta y mucho más limpia de partículas de suelo que no vayan a comprometer a futuro la funcionabilidad de la obra por problemas de asolvamiento o problemas de erosión de las paredes, ¿verdad? O de sedimentación de estas obras. Buscamos también proporcionar agua para el ganado. Ya sabemos que en esta zona del corredor seco el ganado pues tiene una demanda importante de agua y la carencia de este recurso en muchas ocasiones genera conflicto en las mismas comunidades o en las mismas fincas cuando el agua no está disponible para los diferentes usos y sobre todo el uso humano y el uso animal. En este caso, buscamos cómo tengamos sistemas productivos eficientes bajo sistemas de riego, almacenar agua en las fincas de las diferentes formas posibles, una cultura más mejorada en lo que tiene que ver con asegurar cómo una familia puede captar agua incluso del techo, ¿verdad? Toda una cultura de uso del agua que pueda
permitir de que la dotación de esta agua contribuya a los diferentes sistemas productivos y sobre todo a la generación de alimentos a lo largo de un año de trabajo. Nuevamente la misma diapositiva, pero aquí lo que vemos en esta parte es que quisiéramos entonces trabajar el escurrimiento superficial, ¿verdad? Que es el que buscamos cómo establecer obras de escorrentía, pero también una serie de prácticas y tecnologías que puedan ayudar a que la siembra de agua sea posible antes de poder hablar de sistemas de cosecha de agua. Entonces, esta es una reflexión. Estamos hablando de prácticas y tecnologías para sistemas productivos. En el caso de sistemas agroforestales, ubicación de barreras vivas, diques de piedra, acequias, una serie de diferentes tecnologías que nos puedan ayudar a que el escurrimiento superficial, que es el que manejamos y trabajamos, pueda, su dinámica de funcionamiento pueda avanzar de una manera mucho más clara y limpia. En el caso de la fluidez del agua, que pueda converger en las horas de cosecha de agua y que le permita que tenga una posibilidad de mayor permanencia en el tiempo. En el tema de patio estamos hablando de pensar en productos de un sistema, una visión biointensiva, en el cual la capilaridad de la propiedad del suelo, ¿verdad? Y sobre todo este fenómeno de capilaridad nos puede ayudar a producir de una manera mucho más constante y en el cual el agua pueda ser usada de una manera mucho más correcta y dar una oportunidad de diversificación en el nivel de patio. También hablamos de sistemas silvopastoriles, pues ya sabemos que como sistema es la combinación de árboles con pasto en el cual nuestros finqueros puedan asegurar de que el componente forestal se inserte en los sistemas productivos, pero también que el pasto y la pastura podamos visualizarla más allá de la proporción de forraje para nuestro ganado, también pueda asumir un rol o pueda tomar un rol de regulación del escurrimiento superficial antes de llegar a la hora de escorrentía y que los suelos sólidos en suspensión, en el caso de pendientes importantes, no puedan llegar a solvar o a sedimentar una obra de cosecha de agua. Esa es una fotografía más o menos que resume los sistemas productivos que estamos trabajando. También hablamos de obras manuales, como he mencionado, en las variantes, no solamente para cosechar agua podemos hablar, tiene que ser 100% maquinaria, también podemos hacerlo a mano, como es la fotografía que aquí vemos, también hay posibilidades de hacer obras de cosecha de agua manual y que son muy importantes y que juegan un rol determinante sobre todo en las economías de patio, obras con mucho más dimensión, pero inclusión de frutales, como la manera mucho más fácil o más rápida de incluir frutales para la diversificación de la producción. Estamos hablando de inserción de ganadería, de la apicultura y sobre todo de los sistemas de riego que son de alguna forma la tecnología que nos puede ayudar a tener una economía mucho más clara del agua que se está usando. ¿Qué prácticas entonces podemos promover en esta tecnología de sistemas de cosecha de agua? Como vemos ahí, esta es una obra que ya está bastante llena, casi que a capacidad de las construidas este año, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué podemos hacer para poder visualizarlo? Esta es una fotografía del paisaje que predomina en la región del corredor seco, pero no solamente en esta región del corredor seco, también en otras latitudes de Nicaragua, es el paisaje común que podemos ver. Interpretando ese paisaje, vemos pues prácticamente el componente forestal de alguna manera disperso, un paisaje fragmentado, básicamente las huellas del uso intensivo del pastoreo, todo el terraceo que se forma por el peso del ganado, ¿verdad? Que anda caminando por ahí, es evidente, es la expresión más clara de una pastura un suelo sobreutilizado y una pastura degradada, como vemos ahí, pero esta es la condición que tenemos, esta es la condición que encontramos y esta es la realidad en la que la finca en su mayoría se encuentra. La pregunta es cómo hacer si insertamos con esa condición que encontramos ahí un sistema de cosecha de agua que asegure que los usos del suelo en esos territorios puedan tener una posibilidad de empezar una dinámica de cambio. Y esa dinámica de cambio entonces
la plasmamos, se discuten y se reflexiona a través del plan de finca que se construye con el productor y en el cual entonces el proyecto invierte en ese territorio, invierte en esas áreas de la finca para poder empezar a iniciar cambios de reversión de uso de suelos muy intensivos o sobre todo la degradación de pasturas importantes, porque nos interesa de que esa área no esté desnuda, nos interesa de que esa área esté cubierta, nos interesa de que esa área pueda tener cobertura y que al momento de las precipitaciones el agua pueda bajar o descender de una manera mucho más tranquila, mucho más, digamos, no tan erosiva, tan fuerte y que pueda comprometer el uso de las cosechas de agua. Entonces, ante esta situación, ¿cuál sería entonces el sueño, a lo que aspiramos a hacer? Nuevamente, en misma diapositiva, pero ya con una visión mucho más clara, incluso podemos darle una connotación de cuenca hidrográfica, en el cual es importante empezar a hacer cambio de uso de suelo para poder revertir ese proceso de degradación que se tiene hasta ahora y poder hacer una reconversión productiva, pero más amigable con el ambiente, donde el componente forestal juega un papel muy importante para hacer la recuperación de sus suelos degradados y sobre todo la incorporación de prácticas y tecnologías que puedan ayudar a que las horas de cosecha de agua, tomando en cuenta ese análisis orográfico, ¿verdad?, de ese territorio ondulado y todos los cambios que se puedan discutir con el productor para poder asegurar que en un plan de finca y un horizonte de tiempo de 5 años empezar a mostrar cambios en la forma en cómo se usa. Esta es una fotografía de una obra que ya fue construida, en el cual prácticamente su área de recarga empieza a empastarse, que tiene un uso agrícola en esta zona, que tiene que prácticamente el productor empezar a incorporar una cierta cantidad de prácticas y de tecnologías que puedan ayudar a que el escurrimiento superficial que baja hacia esta obra no lleve sedimento, no comprometa la obra y que a un espacio de 4 o 5 años esta obra pueda ser prácticamente colocada en un punto de no utilización porque se sedimentó producto de que estas áreas no fueron trabajadas, no fueron manejadas de una manera correcta. Entonces, este es el paisaje que nosotros tendremos en la región, un paisaje fragmentado como en todo Nicaragua, pero la idea es hacer una armonía entre los diferentes usos agrícolas, los diferentes usos pecuarios, ¿verdad? Pero sobre todo cuando se inserta el sistema de cosecha de agua para poderlo llevar a un término mucho más adecuado y que pueda prestar servicios en la finca. Pues eso que vemos ahí en esa lámina es nuestra aspiración a que nuestra agricultura en ladera, como es común en esta zona, pueda de alguna manera facilitarse todas estas tecnologías que están relacionadas a conservación de suelo, ¿verdad? En el caso de las fosas de infiltración, para poder asegurar que la cantidad de agua que ahí escurra se pueda empezar a infiltrar de una manera mucho más lenta, pero también la ubicación de la fruticultura para poder promover el componente forestal, pero ya con un fin no tan maderable, sino con un fin de producción de alimento, en el caso de fruta. Igual, en esta fotografía que vemos aquí, podemos ver y visualizar donde la obra de cosecha de agua ya empieza a conciliarse más con la regeneración natural del componente forestal, incluso en esta parte derecha donde la pastura y la regeneración natural de árboles empieza a ser manejada. Entonces, este es como las prácticas y tecnologías que nosotros quisiéramos hacer en las áreas de recarga, en las zonas en las áreas de recarga donde la obra de escorrentía está teniendo su principal fuente de alimentos, en este caso que desciende de esas laderas y que tiende a ser almacenado en una obra de cosecha de agua. Construir la obra de cosecha de agua no es difícil, eso es una cosa de selección de un buen sitio, un contrato con un constructor, un diseño y se construye. Lo difícil en realidad es sostenerlo en el tiempo. Y sostenerlo en el tiempo significa pensar de esta manera mucho más integral e integrada, donde la finca empieza a concertar todos sus usos y que se empieza a planificar en función del agua. ¿Cuánta agua tenemos en nuestra finca? ¿Cuánta agua en realidad disponemos? ¿O cuánta agua podríamos disponer a través de una obra de cosecha de agua que nosotros, en el marco de este proyecto, se está promoviendo? Esta es otra lámina donde no hace más que clarificar que esta es una obra de cosecha de agua recién iniciando a prestar servicio, pero que ha recibido una inversión en pastura
Estamos hablando de que se pueda producir forraje, no significa que las áreas meramente o 100% van a ser forestales, sino más bien la combinación de los diferentes recursos, pero que los fondos que se puedan destinar puedan responder a las necesidades o los sueños que el productor tiene a través de la planificación de la finca. La fotografía inferior, estamos hablando de una laguna o de una hora de cosecha de agua que en su borde está asociada a la agricultura, ¿verdad? Meramente. Entonces, por un lado tenemos uso pecuario, aquí tenemos usos agrícolas que tiene que ser trabajado con agroforestería, con obras que puedan mitigar el escurrimiento superficial y que no comprometan la obra a través de erosión de suelo y sobre todo ubicación de pastura, en el caso para fines pecuarios, y de esa manera poder responder a la necesidad del productor que tiene que ver con la dotación de forraje para el ganado, que es un tema muy crítico en la zona. Esta lámina trata un poco de explicarnos esta obra de cosecha de agua que se ha construido. Ya el productor empezó a colocar cercas de conservación. Esta es una fotografía de Palacagüina. Esta área tiene que ser ya empastada, ¿verdad? Y ubicando árboles forestales para poder asegurar que el escurrimiento superficial no pueda comprometer la funcionabilidad de la obra. Estamos hablando de trabajar las laderas para fines productivos, siempre por goteo. En este sentido, estamos diciendo de que el pasto pueda tener una posibilidad de asocio con el árbol forestal o el árbol maderable para que puedan ambos tener una funcionalidad y un enfoque de sistema para poder asegurar que el sistema de cosecha de agua esté muy asegurado en lo relacionado a la selección de obras y de tecnologías y de prácticas que el productor tiene y debe de hacer para que la vida útil de la obra sea mucho más prolongada. Vemos aquí, estos son una serie de barreras físicas con materiales locales que hay en la zona que puedan tener una posibilidad de atrapar el flujo superficial que viene provocado por la lluvia y que el asolvamiento no pueda darse. Pero también hablamos de cobertura de suelo. Esta cobertura de suelo nos interesa, sobre todo el uso de leguminosas, porque estamos frente a suelos bastante degradados, bastante golpeados por la erosión, y eso significa de que no solamente significa de sembrar, sino también hay que proteger el suelo, y por eso hablamos de la incorporación de leguminosas para poder empezar a hacer un proceso de reversión en lo relacionado al nutrimento disponible de los suelos. Esta fotografía que ven ahí es también una obra de cosecha de agua, este es en Somoto, donde trata un poco de mostrar toda la cobertura que se hace a nivel físico de la obra, donde se maneja con pastura baja. No incorporamos árboles a la orilla de las obras de cosecha de agua por aquello de que el árbol, pues por su sistema radicular, va a tender a profundizar y puede romper las paredes de la obra de cosecha de agua, y eso nos implicaría una fuga potencial del agua que está almacenada. Este tipo de tecnología que vemos aquí abajo, estamos hablando de los techos. Todo eso, exceso de techo, exceso de agua en el techo pueda ubicarse a través de formación, y esto ayuda un poco que a través del fenómeno de infiltración y después de percolación pueda contribuir a la recarga de los acuíferos. O sea, asociar el tema de techo con pero también esta adaptación que hemos logrado hacer a través del tanque tipo Zamorano que les comentaba al inicio, se captura más o menos 10 metros cúbicos, esos son como 50 barriles destinados para la producción de pasto. Para uso doméstico, no es destinada para producir. Y las obras que ver con las obras hechas a mano, ¿verdad? Hechas a mano, excavadas a mano para poder también ser destinadas para la producción. Esto también es una fotografía en la cual quisiera resaltar no tanto, además de la felicidad de la persona que nos está explicando ahí, esto es una fotografía de Telpaneca donde puede mostrar su producción de repollo, pero en la parte detrás de la persona vemos el tanque tipo Zamorano, el principal reservorio que está siendo llenado a través de un ojo de agua bastante crítico, en sus ojitos de agua que nos dan un rendimiento de 5 litros. A través de este dispositivo de almacenamiento se puede hacer producción, y este es
un sistema de producción de 3/4 de manzana, con el sistema de riego por goteo, donde prácticamente pues la fotografía habla por sí sola, donde en realidad ya los servicios están siendo prestados y el productor está teniendo los resultados esperados. Nuevamente, sistemas de riego, algo sobre agroecología en la parte de producción de abonos orgánicos, en el cual para bajar costo y que el suelo de alguna manera pueda tener un tratamiento mucho más adecuado en este sentido. Pero también esta fotografía que vemos aquí es el entendimiento de cómo funciona el riego por goteo, sobre todo en la dotación de agua para cubrir las necesidades diarias, las necesidades mensuales o las necesidades semanales de cada uno de los cultivos que se promueven. Esta otra gráfica o fotografía que vemos ahí es la obra de escorrentía con este dispositivo que vemos aquí, que es el sifón. Es el dispositivo que se usa para hacer el trasvase de agua para las áreas de riego, y aquí podemos ver ya donde el productor tiene diseñado en su octavo de manzana todas las líneas de riego que él va a hacer para el establecimiento de su cultivo. Pero también, como vemos en esta gráfica, la idea es que el productor aprenda, el productor participe en el proceso de instalación, de aprendizaje de los sistemas de riego, porque la idea también es dejar capacidades nuestros productores, una vez que el proyecto ya no tenga posibilidad de continuar, de esas capacidades no relacionadas a temáticas como el riego puedan quedar en la mente de nuestros productores, y que una vez que estos dispositivos se tengan que renovar, pues nuestros productores conozcan conozcan las especificaciones técnicas de qué cinta comprar, cuál es el material que se necesita, cuáles son los componentes de riego que hay que renovar, cómo se llaman, cuánto cuestan, cuáles son los mejores materiales que hay. De esta manera, pues, mostrar y dejar las capacidades que se requieren para asegurar que la concepción del sistema de cosecha de agua se complemente con mejoría del conocimiento en lo relacionado a uso del agua, pero también a la dotación y uso del sistema de riego por goteo. Vemos ahí esta otra otra fotografía. Esta de la derecha, superior derecha, son los componentes que usamos en el sifón. Como ven, son componentes ferreteros, nada difícil de conseguir, ¿verdad? Nada difícil de conseguir, y eso hace que este tipo de tecnologías sea mucho más fácil de poderlas usar, ¿verdad? Y poderlas renovar si fuera el caso. Una obra de cosecha de agua, este es en Condé, una obra de cosecha de agua llena, pero también podemos ver los dos escenarios, ¿no? Esta fotografía que vemos aquí es la realidad en la cual nuestros productores han tenido, donde el ganado no hay agua y prácticamente nuestros productores logran que la sed del ganado pueda ser de alguna manera sufragada una vez que se le dota agua de esa manera. Este es un productor, una fotografía donde los pozos se secaron, donde el río se secó, y prácticamente la única forma de darle agua al ganado era traer agua de pozos comunitarios. Entonces entramos en un conflicto de uso del agua, ¿no? Donde el ganado requiere agua para su funcionabilidad del cuerpo, pero del ganado, perdón, pero también entra un conflicto en los usos del agua para fines humanos. Como vemos aquí, es una obra de tecnología con una condición de donde ya el ganado sí tiene ya agua disponible, pero es la idea, es el sueño. Usamos siempre dispositivos bastante fáciles de aplicar, y sobre todo el tema de forraje, ¿no? Que es muy importante, sobre todo en esta zona. El alimento es requerido y es necesario alimento para nuestro ganado. Esto es un apoyo que el proyecto hace, sobre todo en la parte de sistemas para la producción de forraje. Entonces, las lagunas, en este caso, que querramos llamar, prestan este servicio para fines pecuarios, de visualizar de una realidad muy concreta donde el agua falta, a escenarios donde la realidad cambia a través de una tecnología que se inserta en la finca con nuestros productores. También buscamos cómo capturar pequeños ojos de agua que hay en la finca, por pequeños que sean, los guardamos, los almacenamos, hacer una derivación para asegurar que la producción se hace a pequeña escala. Estamos hablando de 1.000 plantas de tomate, 2.000 plantas de tomate, o la diversificación entre tomate, chiltoma, cebolla, rábano, remolacha, pepino. Todas esas condiciones de proporcionar semillas de parte del proyecto a los sistemas productivos es el interés para poder
asegurar que el alimento quede en el hogar, quede en las mesas de la familia. Como vemos aquí, ya aquí la captación del sistema de cosecha de agua de techo, siempre con el mismo tanque zamorano, tipo zamorano, ¿verdad? Podemos nosotros ser usados, pero ya para fines de producción de patio. Entonces, un patio con 50 barriles de agua almacenados ahí es un patio pues próspero, un patio que puede producir. Y sobre todo el tema de la conciliación de los sistemas productivos pecuarios que son tan importantes para el quehacer de nuestra finca. Esta es una fotografía donde vemos, ya visto de otra manera, el pequeño almacenamiento de agua muy crítico cuando el agua ya se empezó a almacenar y después es derivada y almacenada en el siguiente tanque que se usa, que es el tanque tipo zamorano, para hacer el riego por goteo. Entonces aquí capturamos lo que potencialmente sea posible y lo que nuestro productor en realidad pueda estar dispuesto a trabajar. Entonces todo este tipo de inversiones se hacen en el nivel de finca para asegurar que la tecnología vista como un sistema de cosecha de agua tenga un buen funcionamiento. Esta fotografía es un acercamiento mucho más claro del funcionamiento de la obra de captación de agua. Vemos el tanque tipo zamorano con geomembrana, lo vemos aquí ya produciendo, ¿no? En caso de cebolla, rábano, todas las especies forestales que se puedan, frutales, perdón, que se puedan establecer, el proyecto proporciona cierto apoyo en lo relacionado a producir de frutas y verduras a través de es posible poder producir. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo organizamos? Ese es un horizonte de tiempo de más o menos, agrupamos los cultivos de una manera de tener cultivos de ciclo corto menores o iguales a 90 días, cultivo ciclo medio de 6 meses a 1 año y cultivo de ciclo largo más allá de 1 año. Entonces, en el grupo de ciclo corto hablamos de hortalizas, cebolla, chitoma, zanahoria, pepino, tomate, aromática, rábano, remolacha, todas las que puedan ubicarse ahí, y la de ciclo medio que tiene que ver con la yuca, la papaya, el camote, granadilla, maracuyá, y ciclo largo que son los cítricos, aguacate, pitaya, musacia y guayaba. Todos esos, cada uno de esos materiales vegetativos es proporcionado por el proyecto para los productores, con el interés de que los sistemas productivos agroforestales, en el caso de producción agrícola, pueden estabilizarse a partir del 3er año, donde ya las especies de frutales puedan empezar a producir. Ya estamos llegando al final, más o menos esa es la manera en cómo visualizamos